gracias amigos por esperarnos. Vuelve Escenario Social, ¿cierto? Esta conversación, este diálogo para nuestros ciudadanos, principalmente de la región. Terminamos el bloque anterior hablando un poco, ¿cierto?, del tema de la paz social, de la reforma constitucional, pero ya aparecen proyectos o se está legislando respecto de modificar en función del orden público que de alguna u otra manera garantiza, como dije recién, esta paz social que es el puente efectivamente para que entonces se generen cambios sociales. Y yo no sé si esos son errores políticos o de gestión o de dirección. Por ejemplo, el que 24 senadores hayan declarado no legislar con respecto a declarar el agua como un bien nacional de uso público. Eso es un tema. El otro tema es esta propuesta que nace desde el Ministerio de Justicia para regular el derecho a reunión, entendiendo que el derecho a reunión es uno de los derechos emblemáticos de toda democracia. Es un derecho humano, ¿no? Es emblemático, está asociado a la libertad de expresión, ¿ya? Y también evidentemente lo que dice en relación con la ley antisaqueo, que de alguna otra forma genera más bien un efecto que es como una salida comunicacional del gobierno, y que no sé si generará, a propósito de lo que dicen los expertos, tanta eficacia desde el punto de vista del orden policial. No, tú te referiste a un ocurrir de temas. Tenemos temas. Pero ahora voy a abordar uno en particular, ¿no? Que a mí me parece absolutamente inadecuado sobre texto del orden público regular el derecho a reunión. Yo creo que ya el título de la iniciativa legal ya es malo y ya tiene una idea de concepción antidemocrática y yo diría antiderecho humano, porque reglamentar el derecho a reunión, que es un derecho tan básico en una sociedad, es un derecho civil que estuvo conculcado en Chile durante tanto tiempo. Está garantizado el artículo 19, número 13 de la Constitución Política de la República. Por supuesto, pero además eso tiene garantías a nivel internacional. Sí, claro. Y además, no te olvides que el Estado chileno tiene en la Constitución misma, en el artículo 5, inciso segundo, tiene una cierta limitación a su soberanía, lo dice la Constitución, se limita la soberanía justamente en pos de la dignidad del ser humano, y el derecho a reunión es un derecho a reunión que hace la dignidad del ser humano. Entonces es un derecho humano consagrado en la Constitución a su vez y en los tratados internacionales, etcétera. Ahora, el tema es que yo creo que sobre texto del orden público, pensar en un proyecto de ese tipo yo creo que es muy pernicioso para la sociedad chilena. Pero también el concepto del orden público, que dice mucho y no dice nada. ¿Qué tipo de orden público nosotros queremos? Queremos un orden público donde las personas o el ciudadano chileno sea un ciudadano inerte, que no se manifieste. Queremos un orden público en el cual, por ejemplo, ya que se habla tanto del tema, y que ya hemos dicho muchas veces que estamos en desacuerdo, pero parece que hay que aclararlo permanentemente, el tema de la violencia, digamos, para tratar de aislarla. Entonces, ¿qué tipo de orden público es el que nosotros queremos? Porque, ojo, en pos del orden público y siendo muy fantasioso y muy creativo, yo puedo empezar a conculcar un montón de libertades civiles, o muchas libertades civiles las puedo conculcar en pos del orden público. Entonces, ¿cuál es el concepto del orden público? Yo creo que ha sido muy poco claro el gobierno en términos de qué concepto de orden público es el que está buscando. Sí, yo la impresión que tengo es que cuando se toca el tema del orden público, se ojo que todos estamos de acuerdo que si tiene que haber orden público, eso, o sea, es una cuestión ya claro, evidente, claro. Es un piso, digamos, para poder trabajar en proyectos que digan relación con la agenda social. ¿Qué calidad de orden público es lo que queremos? O hacia dónde apunta el orden público. Entonces, lo que yo creo es que cuando se habla de orden público, se pone el foco exclusivamente en la violencia que se genera
generado a propósito de estos procesos, de estas manifestaciones que en un porcentaje mayor e importante han sido pacíficas, pero que siempre de alguna u otra forma terminan en estos brotes, ¿cierto?, de violencia, de delincuencia. La modificación que se quiere hacer precisamente dice relación con uno de los incisos del derecho a reunión, ¿cierto?, que tiene que ver con esta reglamentación que se generó en la época de la dictadura militar, ¿cierto?, y que tiene que ver con la petición de autorización regular o esta solicitud que se le hace a la intendencia para los efectos de pedir permiso, ¿cierto?, para poder generar una determinada marcha, una determinada manifestación. Entonces, entramos como en la lógica de este Estado policial, ¿cierto?, que pretende regular a propósito de la participación institucionalizada, ¿cierto?, de las policías en circunstancias que las marchas han demostrado en un porcentaje relevante, insisto, de que han sido pacíficas. Sí, pero además, mira, aquí tú tienes un discurso monotemático, y lo digo monotemático porque en otras materias el desarrollo. ¿El discurso monotemático es mío, perdón? No, de la derecha, el desarrollo dice que es con el crecimiento económico. Entonces la pregunta, ¿el crecimiento económico a cualquier costo? La misma, orden público a cualquier costo. Entonces, estamos todos de acuerdo que hay que tener desarrollo económico y estamos todos de acuerdo que hay que tener orden público. La cantidad de muertos a la fecha, la cantidad de lesionados a la fecha. Pero la pregunta es la calidad del orden público, la calidad del desarrollo económico, el contenido de fondo, y no un mero número de que no hay delincuencia, porque claro, el que sale a manifestarse lo rompen a palos. Entonces, aquí se ha equivocado el discurso porque sigue habiendo una cuestión monotemática, y además esto es algo adrede, porque en la medida que estemos gastándonos discutiendo el orden público y de la ley anticapucha o el derecho a reunión, no vamos a estar hablando de los otros temas que se importan: AFP, salud, pensiones, trabajo y una serie de cuestiones más. Entonces, el esfuerzo legislativo está perdiéndose en puras tonteras que además yo difícilmente veo que vaya a llegar a puerto una ley de regular el derecho a reunión, y que además cuánto tiempo después de que simplemente, si se llegase a implementar, realmente va a estar esa cuestión en efectividad. Pero ¿cuál es la motivación? Además, por ahí viene un poco la pregunta: ¿cuál es la motivación que hay detrás, en el fondo, para lanzar esta idea de que en el semestre se va a presentar esta iniciativa, ¿cierto?, para que probablemente se converse, se discuta? Yo te insisto que aquí se está hablando a un público. El presidente de la República le está hablando a un público. Y el público es un público de derecha, el público más extremo, Felipe Cas, ese público, ahí le está hablando, ¿cierto? Le está hablando porque tampoco quieren los republicanos que estén con otras dispersiones dentro de la derecha, y él quiere un poco volver a agarrar ese poco que fue su votación original, y además quiere que el Parlamento no esté discutiendo los otros proyectos sociales que le interesan a la ciudadanía, insisto, pensión, AFP y todas las demás que ella nombre. Entonces, aquí hay una estrategia detrás y no hay que ser tampoco tan ingenuo. Y por otro lado, también hemos visto esta adversión al tratar el tema constitucional, que tiene que ver un poco con lo mismo. O sea, se está hablando de esta especie de salto al vacío, ¿cierto?, a no saber nada, cuando en realidad también, digámoslo, en el 80, cuando la gente votó esa constitución política sin registros electorales, era un salto al vacío también. Una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Entonces, toda constitución política nace de la misma forma. Y la desgracia que da es que el discurso, por eso digo, es monotemático, es reiterativo. Si antes en el gobierno de la presidenta Bachelet no dejaron hacer el cambio constitucional, es porque no está el ambiente para, y hoy día otra vez tampoco está el ambiente, porque está el desorden. Entonces, si antes era porque se iba a provocar desorden, ahora es porque hay desorden. El presidente Ricardo Lagos, el expresidente Ricardo Lagos, en alguna entrevista dijo de que las modificaciones que se le habían hecho a la Carta Fundamental en su periodo, el 2005 exactamente, y que gatillaron que tuviera su firma y la firma del ministro Vidal en la Constitución, fueron las reformas que en definitiva la derecha permitió que se hicieran. Porque a la derecha ya no le convertía los senadores designados. Ahí, Manuel, hay un tema fundamental. Obviamente, con la modificación del año 2005, la Constitución de 1980
A todo esto se han hecho 18 en 18 oportunidades se han hecho modificaciones. 350 modificaciones en general. Ya, pero en 18 sí. hay 18 sí, hitos, sí. Ahí hay varios artículos dentro de esos 18 hitos. Ahora, la del año 2005 es muy señera y es una constitución muy importante. Y obviamente también ahí se pecó sobre entusiasmo porque claramente las modificaciones que se hicieron ese año hicieron que Chile fuese un poquito más democrático. Y te voy a citar dos ejemplos. Uno, se eliminaron los senadores designados. ¿Pero por qué se eliminaron? Porque ya los senadores designados empezaron a cambiar como de color político. Sí. Porque empezaron a haber expresidentes que también eran senadores designados. Frey era senador designado. Exactamente. Después se modificó también. Y eso le restaba espacio a las fuerzas políticas que querían colocar a su gente, evidentemente. Se derogó también el tema relativo a la inamovilidad de los comandantes en jefe de la Fuerza Armada. Sí. Hito muy importante porque el presidente de la República no podía mover a los comandantes en jefe de la Fuerza Armada. Hay casos en la historia, ¿no? Creo que le tocó al presidente Ruiz Tagle que no pudo remover al director de Carabineros. Sí, claro. Y fue un caso tan en la historia, digamos, quien quiera pueda revisarlo. Da la impresión que esos cambios, esas modificaciones que fueron trascendentales, y después hubo no cambios relativos al Tribunal Constitucional, que fue, si tú lees la historia de esos cambios, fueron tremendamente negociados. Entonces, también hay que citar de que en aquella época el presidente Lagos fue, yo creo que pecó sobre entusiasmo, dijo ahora sí que Chile es democrático. Claro. Yo creo que también hay un poco, o sea, era más democrático. Claro, era un poquito más democrático. Porque sacó los enclaves autoritarios que tenía la constitución política, pero todavía falta mucho. Ahora, claro, también fue porque la derecha y porque llegó una negociación política, evidentemente, porque también el color político de los designados y de los enclaves autoritarios se estaban yendo para el otro lado. Claro. Entonces, ganando espacio. Claro, pero aquí lo que importa al final de cuentas es que hay que entender que la democracia es un juego de poderes y es un péndulo. A algún momento le tocará a uno, a otro, pero siempre va a primar la sensatez. Y el problema con estas cuestiones de autoritarismo, de incluir el derecho a reunión y de insistir en el tema del control. Qué bueno que volviste ese tema, porque quiero profundizar un poquito más. De volver al control solamente por el control, por saber qué es lo que piensa el otro, por saber qué es lo que hace el otro. Por limitar lo que puede hacer el otro. Pero también es un discurso atentatorio contra la democracia. Si la democracia es un invento burgués que está basado en las libertades. Entonces, empezar a hablar de conculcar el derecho a reunión es claramente que esa persona no cree en la democracia. Eso así de claro. El tener prácticas en el mercado monopólicas es no creer en las libertades, es no creer en la democracia. Insisto, la democracia es un invento burgués que es para expandir y proteger las libertades. Fíjate, a propósito del tema de los monopolios, escuchaba una opinión en función de la ley antisaqueo, ¿cierto? Que también tuvo su espacio de aprobación ahí en el Senado. La ley antisaqueos, si bien de alguna otra forma viene a aumentar, ¿cierto?, los niveles de castigos que hay, porque genera o potencia, ¿cierto?, estas figuras delictivas, aumenta las penas al final, genera tipologías delictuales también y relaciona también situaciones específicas como los incendios con eventuales atentados o actos terroristas para, insisto, potenciar probablemente el antisaqueo como una conducta delictual. Hay algunos que hablan de que eso es populismo penal, ¿cierto? Hay unos expertos que hablan de que eso es populismo penal. Bueno, hay autores famosos que son fundamentalmente don Julio Mayer, que es un destacado penalista argentino, ha escrito muchísimo, ya está muy mayor, sobre el populismo penal. Pero fíjense que desde el punto de vista en Chile yo creo que nos hemos vuelto populistas. ¿Seguro? En términos penales. El Código Penal es un catálogo. Desde hace rato, El Código Penal es un catálogo, así me lo enseñaron por lo menos a mí en la facultad. El Código Penal es un catálogo discontinuo de ilicitudes. Por lo tanto, a propósito de este populismo penal, siento que estamos como cada conducta que se quiere regular, ¿cierto?, que no está incorporada como un delito, ¿cierto? Entonces
se incorpora en se este hace un catálogo pegote y se hace una nueva ley y ahí tenemos la que ley. no genera eficacia. No, genera eficacia estamos llenos de leyes que son pegotes al Código Penal, que son complementarias al Código Penal, que se han hecho porque algún delito causó una cierta conmoción pública. Entonces los legisladores creativos dicen vamos a hacer una ley sobre tal cosa. Entonces, da la sensación también de que analizando cómo se generó la estructura de esta ley antisaqueo, no quedó bien redactada técnicamente. Al final aparece el saqueo. Siento que es más bien una salida comunicacional del gobierno, como tú bien dices, probablemente para favorecer a un sector, a un público determinado, conservador evidentemente, y que cree que cualquier manifestación va a terminar necesariamente en actos de violencia, aun cuando los hechos han demostrado que efectivamente hay situaciones donde terminamos en actos de violencia. Sí, perdona que te interrumpa, me preocupa la concepción que se está acuñando de que manifestación igual violencia. Claro. Sí. Y lo he leído en varios artículos. O que reclamo es igual a delincuencia. Eso es muy totalitarismo. Pero sabes que además hay otras cosas, y hay otras partes de la agenda social que no, insisto, que no han sido abordadas y que debiesen, que mientras perdemos tiempo discutiendo estas cuestiones del orden público, no estamos haciendo el esfuerzo por penalizar, por ejemplo, la colusión, que sí también son delitos u otro tipo de saqueo, los saqueos económicos. Esa era una de las opiniones que también, excepto han salido estos días, que tiene que ver precisamente cómo se pretende generar una conducta delictiva que está asociada al antisaqueo, pero resulta que las colusiones no están teniendo con penas elevadas, pero las colusiones no están teniendo un castigo penal que esté a la altura de lo que significa un saqueo de esas características, que es más bien de cuello y corbatas. En plena crisis, después del 18 de octubre, en plena crisis, mes de diciembre, el Servicio de Impuesto Interno tuvo que hacer la devolución de impuestos pagados en exceso a la multitienda La Polar. 13.000 millones de pesos. ¿Se acuerdan ustedes del caso de La Polar? Sí. Que a todos nos afectó además en la AFP, y que a mucha gente la sobreendeudaron porque le repartaron cuotas sin el consentimiento. Bueno, producto de esas utilidades falsas que habían reportado los ejecutivos, ¿cierto?, los que después fueron condenados a abusos de ética, ahora la empresa dice que bueno, entonces tuvo pérdidas tributarias y el fisco entonces le tiene que devolver los impuestos pagados en exceso. O sea, hoy día argumentar cuestiones de ese estilo es que claramente que hay un sector importante de la sociedad que está lejos de lo que pasa realmente en Chile, porque en el mundo de hoy yo creo que hay que tener harto cuidado, sobre todo a propósito de la discusión que está existiendo de una mayor agenda social que es necesario financiarla con un mayor fortalecimiento del Estado, no es por otra vía que por la recaudación de impuestos. Entonces, seguir pensando en estas prácticas me parece una cuestión al menos reprochable. Bueno, pero también conversaba el otro día con un contribuyente, bueno, en el nombre, todos somos contribuyentes, pero, y seguramente ustedes se habrán dado cuenta de que las personas que tienen que emitir boleta de honorario a contar del día 1 de enero ya no tienen que hacer, o sea, no solamente no es de la retención del 10%, es del 10,79%. Entonces vemos ejercicios como el de La Polar y otros que todavía son manifestaciones a la vista de colusión, pero obviamente la agenda social, como hay que alimentarla en vía impositiva, y en Chile ese es otro tema, en la estructura de los impuestos, gran parte de nuestros impuestos provienen del IVA, igual eso lo terminan pagando todas las personas, y un impuesto eminentemente regresivo. Entonces del pobre le duele más pagar que a la persona que tiene más recursos, pero fundamentalmente ¿de dónde se están sacando los recursos? Y se saca en términos parejos. El tipo que puede emitir una boleta de honorario por 20.000 pesos, al que emite una boleta de honorario, por miles de millones de pesos. Entonces tampoco hay una escala. Entonces en Chile se legisla para todos de la misma forma. Claro, como que todos fuesen iguales para esos efectos económicos. Claro, cuando el efecto regresivo. Entonces seguimos castigando fundamentalmente a la clase media. O sea, ahí yo creo que hay una opción todavía no clara de parte del legislador,
y de parte del gobierno. Hay sectores que hablan de que debiera haber efectivamente una justicia tributaria, un cambio, ¿cierto?, en el modelo que genere mejor justicia tributaria. Claro, pero cuando tú hablas de justicia tributaria, que fue lo que impulsó el gobierno Bachelet, tenía el contragolpe, y el contragolpe vino si Piñera ganó porque iba a desarmar la reforma tributaria, al final no le resultó, y estamos donde estamos por eso mismo, porque hay una negativa de cierta gente de sentarse a conversar y a reconocer que para que exista orden social alguien tiene que financiar ese orden social. Falta de generosidad, como bien decía Alfredo en algún momento, ¿cierto?, de su ponencia. Yo creo que una pregunta que yo me hago a propósito de la clase política, a propósito de la clase social, a propósito de la clase económica: cuesta mucho golpearle la puerta a la clase económica, pues no cuesta tanto, a la impresión, desde el punto de vista del orden público y de irrumpir en estos barrios críticos donde está instalada la droga. No cuesta mucho, el aparataje estatal va, ¿cierto?, irrumpe, allana domicilio, pero da la sensación que allanar, hagamos bien la analogía, por favor, con el concepto, ¿cierto?, golpearle la puerta a la clase política en función de esta falta de generosidad, da la impresión que ese es un salto cualitativo que en definitiva no sabemos desde el punto de vista de la voluntad si se va a generar o no para los efectos de cambiar el modelo económico, que es en el fondo el trasfondo que tiene todo el estallido social, porque está visto que es el modelo económico el que fracasó. Oye, y da la impresión que hay un sector que parece que quiere insistir en mantenerlo, ¿cierto?, sí, con ciertas regulaciones, matices, con ciertos matices, maquillando un poco esto a propósito de la incorporación de reformas legislativas, pero el modelo en el fondo es el que la gente necesita que se cambie, la ciudadanía empoderada, como digo yo, pero da la sensación de que no va a ocurrir eso. No hay voluntad, falta generosidad para eso, para que efectivamente haya un verdadero cambio en la estructura social. Sí, aparte que mira, hay un tema también de generosidad, inclusive de inteligencia, y mirar hacia el futuro, porque estamos en un momento donde las ideologías de los años 60 ya no aplican, donde las doctrinas económicas también se cayeron todas al piso. Sí. Y entonces hay que ver un poco mirando hacia el futuro. No solamente con lo que pasa con Chile, sino que en el contexto mundial. Entonces, insistir que este modelo económico bajó la pobreza del 40% al 10%, está bien. Pero bajó la desigualdad. Ya, pero inclusive bajó la desigualdad. No todo lo que se quería, pero bajó la desigualdad. Bien, pero este modelo no ha sido capaz de sacar de la pobreza ese otro 10%, ni ha sido capaz de eliminar aún más la desigualdad, porque llegó un momento donde el modelo no resiste más. Fue útil mientras estuvo, pero ahora empieza a no ser tan útil y hay que pensar en cuestiones más nuevas, manteniendo lo bueno de lo anterior, pero pensando en el futuro para otras cuestiones. Pero no es que ahora empiece a ser menos útil, sino que yo creo que la ciudadanía empoderada en información, ¿cierto?, percibe de que efectivamente el modelo ya no existe. El elástico, como me dijo un amigo en algún momento, el elástico se estiró a tal punto de que ya el modelo ya no se recoge. Exactamente. Primero no se recoge porque perdió elasticidad. Exacto. ¿Cierto? Y luego está a punto de cortarse, y el estallido representa un poco esa sensación de corte que tiene que tener este modelo. Así es. El modelo además fue utilizado por todos los gobiernos, de la concertación para adelante, y cada uno le hizo algún maquillaje, etcétera. Entonces todos alabaron, defendieron y potenciaron el modelo, con algunos ajustes obviamente, ¿no? Crecimiento con equidad y otras cosas más, ¿no? Crecer con igualdad. Sí, que se fueron instalando. Y la verdad de las cosas que, bueno, pero sin lugar a duda que Chile avanzó, superó cierta línea de la pobreza, hubo gente que salió de la línea de la pobreza. Eso es notable y eso es una cosa que hay que valorar. Pero también este modelo del estruje, como yo llamo, llegó el momento ya que no resiste. Por ejemplo, el tema de las pensiones es un tema que ya no resiste. Sí, claro. No resiste ningún análisis. Y que ya no funcionó. No funcionó. O sea, es un sistema, a mi juicio, el sistema de AFP en Chile es un sistema fracasado. Y ahí está la demostración, está la luz. Recomendé la vez pasada y lo reitero ahora: lean el libro del profesor Solimano que se llama Pensiones a la Chilena. Es realmente una radiografía muy interesante de cómo es nuestro sistema. Nuestro sistema actual de AFP yo creo que ya no resiste.
O sea, es un sistema muy mal pagador de pensiones. Bueno, y ahí están un poco en el fondo como para hacer un corolario, ¿cierto?, de lo que significa el verdadero estallido social en función de las necesidades sociales. Y ahí están los ejes transversales. Se fijan pensiones, salud, sí, vivienda, transporte, y está asociado al tema sí, ¿cierto?, de los impuestos que se le cargan al combustible, claro, el TAC también en Santiago, el TAC y una serie de fenómenos más que nosotros aquí en la región no los tenemos, pero que para la gente que efectivamente vive en el nivel central conoce eso, y los que hemos vivido en el nivel central conocemos lo que significa gastar 90.000 pesos, 100.000 pesos mensuales que te permite a ti transitar por las autopistas. Bueno, este es escenario social, este es el espacio que hemos diseñado, ¿cierto?, para esta comunicación, este diálogo entre ciudadanos. Esperamos que haya sido un aporte nuevamente. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fraterno, amigo Fonseca Mejovilovich. Lo mismo, Cristian. Buen retorno de Santiago. Que le vaya muy bien. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Muchas gracias. Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. Ferretería San Marco